Hola, buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente. Aquí la pastora Jacqueline Pessoa, un día más para continuar con el estudio Cómo somos por dentro. Lo hice primero en portugués, ahora lo vamos a hacer en español. Amén, para los hermanos de habla hispana. Entonces quiero convidarlos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios 4:7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, en este día vamos a hablar de la cuarta característica o la cuarta implementación, digámoslo así, que el Señor hizo en nosotros cuando fuimos renacidos de nuevo, cuando fuimos resucitados. Vamos a... Entonces, quería decirles que nosotros estamos aquí viendo hoy día que somos habitación de la Trinidad, o sea, somos habitación de Dios. Porque Dios es nuestro Dios, todos sabemos que es un Dios trino o triuno, sería la palabra más adecuada. Nosotros tenemos un Dios triuno, porque es un Dios que se conforma de 3 personas, pero es solamente un Dios. Un Dios. Sería como decir una familia compuesta por 3 personas: papá, mamá, hijo. Entonces nosotros ¿qué vemos? Dios también es un Dios compuesto por 3 personas diferentes. Y leímos este versículo que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los vasos de barro, porque nosotros somos las vasijas, porque nosotros somos los depositarios de Dios. Imagínese usted cuando usted ve, por ejemplo, un envase de Coca-Cola. Si usted ve un envase, una botella de Coca-Cola, por poner un ejemplo, dice contenido neto 1 litro. La botella contiene 1 litro de Coca-Cola. Nosotros vendríamos siendo el envase de la Coca-Cola y la Coca-Cola vendría siendo Dios, para ejemplificarlo. Entonces nosotros, por eso que dice la Biblia que nosotros tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es Dios, es su presencia. Este tesoro nosotros lo tenemos en vasos de barro, porque nosotros somos los vasos de barro. Como dicen Romanos, nosotros somos sus vasijas. Hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Pero en este caso nosotros somos vasijas de honra. ¿Por qué de honra? Porque nosotros llevamos dentro y somos depositarios de la presencia de Dios. De Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros comprobarlo? A través de la Biblia lo vamos a ver. Les voy a mostrar. Lo tenemos aquí en el libro de Juan 14. Libro de Juan 14, en el versículo 23. Los voy a invitar a que leamos. Estaba hablando un poco en portugués, de repente se me pega. A que leamos un poco Juan 14, el versículo 23, cuando el Señor está hablando
no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? Cuando comienza a hablar. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Qué lindo! Imagínense. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y aparte de amarnos el Padre, el Señor ahí hace la promesa y dice: y vendremos a Él o a ella, porque en Cristo no hay hombre ni hay mujer, y haremos morada con Él. Haremos morada, habitación. Él viene, se introduce dentro de nuestro espíritu, llega a nosotros, hace morada, como dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo en Corintios, me parece que es 6:9. Y Él dice que entra en nosotros. Y después también agrega otro comentario en el versículo 16 y 17, un poquito más arriba, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Después dice el Espíritu de verdad, porque Espíritu está con mayúscula. Siempre que la Biblia Espíritu con mayúscula, se está refiriendo a Dios Espíritu Santo. Cuando es con E minúscula, se está refiriendo al espíritu humano, a nuestro espíritu. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Pueden ver? Ese en vosotros, o sea, no solo está con nosotros. Está en significa dentro. Dentro. Entonces Jesús promete: el Padre y yo vendremos y haremos morada, ¿cierto? Que lo vimos en el versículo 23. Y ahora el Señor en el 17 nos dice que también el Espíritu Santo estará con nosotros y hará morada en nosotros. Entonces podemos ver que nosotros somos depositarios. Tenemos el mayor privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Ni siquiera un querubín, ni siquiera un serafín, ni siquiera el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, ni los ángeles más poderosos, ni los ministros del Señor, que son los ángeles llamados ministros, llamas de fuego, ni ellos tienen el privilegio que tiene usted y que tengo yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se hace pequeño para entrar a morar. Y cuando alguien viene a morar, se queda para siempre. Entonces, cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿sabe qué ocurre con el Espíritu Santo? Él no se va, porque Él ya vino a morar, a quedarse. Lo que sí nosotros hacemos, entristecemos al Espíritu Santo, lo apagamos. Nosotros es como que lo encerramos en una jaula y no le damos la libertad para Él expresarse, para Él ser libre y expresarse a través de nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no se va. El Espíritu no es algo, una persona que va a estar saliendo, entrando, volviendo y saliendo. No, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo vino para quedarse y se quedó y se quedará por toda la eternidad en nosotros. Lo mismo el Padre y el Hijo. Ellos vinieron para establecer su morada en el ser humano. Por eso es que cuando la mujer samaritana ahí en San Juan 4 le pregunta a Jesús, Señor, le dice, ustedes dicen
que hay que adorar en ese monte y nosotros decimos en este otro. O sea, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos, los samaritanos, que tenemos que adorar en Gerizim, en el monte Gerizim. ¿Cuál es la verdad? Y lo primero que el Señor le dice, mujer, la salvación viene de los judíos. En otras palabras, quien está más cerca de la verdad somos nosotros los judíos. Nosotros estamos adorando correctamente porque estamos adorando en Jerusalén. Pero le dice algo muy importante. Más, me parece que Juan 4:23. A ver, lo vamos a confirmar. 4:23 y 24. Lo voy a decir textualmente para no estar parafraseando. Jesús en el 22 le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí viene la revelación que el Señor da para la dispensación de la gracia. Mas la hora viene y ahora es. Y ahora, está diciendo ahora porque yo ya estoy aquí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí el Señor le entregó la revelación. Mujer, va a llegar el momento que no va a ser necesario adorar en Gerizim como adoran ustedes o en Jerusalén como adoramos los judíos. Va a llegar la hora en que nosotros, los que adoran verdaderamente al Padre, los verdaderos adoradores, van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, van a adorar ¿desde dónde? Desde su espíritu. De ese espíritu renacido será la adoración. Ya no será necesario que ustedes vayan a un templo, presenten sus ofrendas, sus sacrificios, su animalito, para ser aceptos por el Padre. No, va a llegar el momento. Y ese momento es ahora. Ese momento comenzó. Cuando Jesús vino, murió por nosotros, resucitó, ascendió en gloria y majestad. ¿Qué aconteció? Él vino dentro de nosotros. El Padre vino dentro de nosotros. El Espíritu Santo vino dentro de nosotros. Ahí en Hechos 2, ¿cierto? Cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Desde ese día, la Trinidad, toda la Trinidad, entra a morar dentro del espíritu del hombre humano. Imagínense qué maravilloso. Antes se construían templos maravillosos para el Señor. Que Dios bendiga mucho a mi hermana Jessica. Te amo mucho, hermana. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Antes se necesitaban templos para adorar a Dios. Se construían unos templos preciosos. Primero existía el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo que erigió Moisés. Después, con el tiempo, se fueron construyendo templos. Salomón fue el que construyó un templo que fue una de las 7 maravillas del mundo. Para Dios. Para Dios. Y, por ejemplo, Daniel, cuando estaba cautivo en Babilonia, él dice que abría las ventanas y oraba en dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque antiguamente, en el tiempo de la dispensación de la gracia, las personas tenían que adorar mirando hacia donde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? El arca del pacto. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En Jerusalén. Era el lugar correcto para adorar. Era el lugar correcto, porque el Señor, a través de las dispensaciones, con el hombre va tratando de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, nosotros podemos ver que el Señor nos da la oportunidad más bendita y privilegiada al ser humano. Que nosotros vamos a un lugar y adoramos al Señor, se construyen templos.
pero nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia. En resumen, el Señor dijo, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio. Cuando habemos 2 o 3 personas, o mismo así seamos uno, nosotros ya podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros somos constituidos los verdaderos adoradores. Nosotros sí vamos a una iglesia, le llamamos iglesia al lugar físico, pero la verdad es que la iglesia es usted y soy yo. La iglesia somos los millones de hijos de Dios a través de todo el mundo. Nosotros somos la iglesia victoriosa, que ya venció, que son los que partieron con el Señor, y estamos los que aún estamos acá en la tierra, ¿cómo se podría decir? Los que estamos luchando, ¿cierto? Entonces, nosotros somos la iglesia, pero lo más maravilloso, que el Señor nunca lo hizo en el Antiguo Testamento con David, no lo hizo con Noé, no lo hizo con Enoc, no lo hizo con Abraham, no lo hizo con los grandes hombres de Dios, que el Señor haya venido a vivir dentro de ellos. Ellos ofrecían ofrendas, ellos levantaban altares y ofrendaban al Señor. Abel presentaba ofrendas al Señor, pero el privilegio más grande que tenemos nosotros somos las personas de este tiempo, porque nosotros no necesitamos ir a un lugar físico establecido, que solamente ahí podemos ir y adorar a Dios. No, porque nosotros tenemos el privilegio más grande de que desde nuestro espíritu nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos depositarios de la presencia de Dios, y la presencia de Dios debemos honrarla, y la presencia de Dios que vive en nosotros, ese tesoro que está dentro de este vaso de barro. El vaso no es de oro, el vaso no es un vaso especial, es solo un vaso de barro, que es usted y que soy yo. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos honrar, magnificar el tesoro que llevamos dentro, que se llama Dios. Es por eso que cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, es por eso que cuando nuestra boca habla de más, es por eso que cuando nuestras manos hacen cosas que no tienen que hacer, tocar cosas que no debemos tocar, es por eso que cuando nuestros pies van a lugares que no tienen que ir, deshonramos la presencia de Dios, deshonramos y desvalorizamos ese tesoro implementado en nosotros, ese tesoro que fue instaurado, ese tesoro que es Dios mismo, que es la persona de Dios. No es un poder, no es una unción, no es un rayo, no es, ¿cómo le podría decir? No es algo superfluo, es la realidad, es la verdadera presencia de Dios, es la gloria Shekinah, es el Kadosh. La gloria Shekinah y el Kadosh son el peso de la gloria de Dios, el peso. Por eso el Señor dice que nosotros, cuando somos probados, adquirimos mayor peso de gloria. Cuando somos procesados, llegamos a tener un mayor peso de gloria. ¿Cuál es ese mayor peso de gloria? Es Dios, es su presencia, es su poder manifiesto a los hombres a través de nuestras vidas. Cuando Jesús estuvo en la tierra,
el Kadosh, la Shekinah, la presencia de Dios se movía a través de la tierra. Donde Jesús estaba la presencia de Dios, estaba el Kadosh, estaba el peso de la gloria de Dios. Y sabe, le tengo una noticia. Usted es portador. Usted es portadora de la presencia y de ese Kadosh. Usted es portador donde usted se mueva, donde usted va. El enemigo siempre trata de engañarnos diciéndonos, no, es que tú no puedes, porque tú no has orado, porque tú hace tiempo no ayunas, porque tú discutiste con alguien de tu familia, porque te molestaste con el hermano, con el pastor. Entonces, ¿cómo tú vas a ir y vas a llevar la presencia de Dios? Hermanos, hermanas, ustedes y yo tenemos que saber de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, pero muchas veces desconocemos, ignoramos, o muchas veces pretendemos evitar pensar. Yo soy portadora de la gloria de Dios, yo soy portadora de la presencia de Dios, yo soy portador. Yo soy responsable ante el mundo de portar el Kadosh, el peso de la gloria de Dios. Y nosotros, ¿sabe? Vivimos muchas veces como viven los vecinos, como viven los compañeros de trabajo, de colegio, como vive la gente natural. Y no mostramos y no traspasamos esa presencia de Dios a los demás. Y no traspasamos ese Kadosh, ese peso de gloria. Porque cuando en nosotros está ese peso de gloria, donde usted va, usted es una bendición. Por las personas que usted ora, las personas son bendecidas. Puede ser emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, físicamente. Pero el Señor quiere que nosotros seamos esas vasijas de barro que tienen el tesoro, pero que están conscientes. Señor, estoy consciente que yo soy un barro, nada más. Yo solamente llevo dentro de mí el tesoro más grande que puede tener la humanidad. Imagínese. Los ángeles que adoran al Señor día y noche, los serafines que dicen, santo, santo, santo es el Señor. La tierra está llena de tu gloria. Ellos están tan cerca de Dios en el trono. Lo adoran día y noche. El gozo, la paz, la alegría que ellos deben sentir debe ser tan inmensa, porque están día y noche adorando a Dios, volando, con 2 alas vuelan, dice la Biblia, con 2 cubren sus pies, y con 2 cubren sus rostros, porque la gloria de Dios es tan grande que ellos no pueden mirar a Dios. Y ellos que están tan cerca de Dios, se imagina cómo ellos deben estar llenos de Dios. Pero usted y yo lo tenemos dentro. Somos más privilegiados que los serafines que no paran de adorar a Dios. En Isaías 6 aparece que los serafines no dejan de adorar al Señor. Y usted y yo tenemos a Dios dentro. Usted y yo llevamos la presencia de Dios donde nos movemos, donde vamos, donde oramos, donde estamos, sea en la feria, sea en la micro, sea en el metro, sea en su trabajo.
Ahora en la cuarentena estamos casi todos en casa, pero cuando salimos, cuando transitamos, cuando vamos por las calles, cuando estamos en la universidad, en la escuela, en nuestro puesto de trabajo, donde sea que estemos, ¿sabe? Usted y yo te llevamos esa Shekinah y ese peso de gloria, ese Kadosh. Kadosh quiere decir peso de la gloria de Dios. Por eso que somos tan bienaventurados, que quiere decir benditos, felices, dichosos, porque vimos el cuarto punto. Le dije que son 10. La presencia de Dios dentro. Nunca lo olvide. Cuando usted no lo olvida, ¿sabe qué? Su vida es íntegra. Cuando usted piensa, Dios está dentro de mí viviendo, no hacemos locuras. ¿Sabe? Pensamos más qué voy a hablar. Pensamos más qué voy a mirar. Pensamos más qué voy a ver en la internet. Pensamos diferente porque estamos conscientes de que Dios está viviendo dentro de mí y yo tengo que honrar a mi huésped eterno. Yo tengo que honrar a ese huésped. Cuando alguien nos visita y esa persona nos agrada y hacemos de todo para que esa persona se sienta bien y atenderla lo mejor que podamos y intentamos agradarle en todo, porque es una persona que nosotros amamos, que le tenemos cariño. Cuando nos visitan en nuestras casas, ¿cuánto más? Cuando nosotros sabemos que tenemos dentro de nosotros a Dios, ¿sabes? ¿Cuánto más? Señor, yo voy a honrar a mi huésped, al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, a aquel ser tan poderoso, pero a la vez tan humilde, pero a la vez tan sensible, que puede ser feroz como un león para defendernos, pero a la vez puede ser tan tierno que puede jugar con un bebé y acariciar a un bebé. Ese ser vive dentro de usted. Nunca lo olvide. Ese ser, el ser más maravilloso, que dio su vida por usted y por mí, vive dentro de usted y vive dentro de mí. Honremos su presencia día a día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada segundo, honrémosle. ¿Por qué? Porque Él es nuestro huésped de honor, que está vivo dentro de mí. Sea muy bendita también nuestra pastora Ana María Rojas. Que Dios nos haga reflexionar y que Dios nos haga enmendar nuestros caminos si hemos estado errando, si hemos estado llevando una vida más light, hemos llevado una vida relajada, hemos estado llevando una vida quizás así indiferente. Es hora de asumir y asimilar quién es el huésped de honra, mi tesoro que tengo viviendo dentro de mí, vive en mi espíritu primeramente, llegó a morar en mi espíritu, se está apoderando cada vez más de mi alma, como lo vimos en videos anteriores, cada vez va conquistando más áreas de mi alma. Y Él quiere conquistarnos por completo todo, nuestro cuerpo también. Cuando conquista nuestro
espíritu, después nuestra alma la captura, nuestro cuerpo también es un siervo de Él. Todo nuestro ser, por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos el mayor tesoro. Entonces hoy vimos el cuarto punto, que es la habitación del Dios triuno en nosotros. Sean grandemente bendecidos. El Señor bendiga grandemente sus vidas. A los hermanos y hermanas que se van a conectar después, pastores que se van a conectar después, a los hijos de Dios, a los benditos del Señor, a los amados y amadas del Señor. Sea la bendición de Dios sobre ustedes y sus familias. Si son pastores, a sus iglesias. Sea la bendición de Dios descendiendo para que el Kadosh, el peso de la gloria de Dios, llegue a la gente que está en tinieblas. Y la luz de Dios que sale desde adentro, imagínese, adentro de una vasija de barro, usted la abre y se ilumina porque se ve el tesoro. ¿Sabe que si nosotros pudiéramos ver nuestro espíritu en este momento, ¿sabe qué acontecería? Nosotros nos veríamos todos brillantes, más radiantes que el sol. Igual como Jesús en la transfiguración cuando tomó a Pedro y a Juan. ¿Recuerda que los llevó al monte y se transfiguró? Y dice que sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes, más que el sol. Y Pedro se confundió tanto que dijo, hagamos enramadas, Señor, voy a hacer una enramada para ti, para Moisés, para Elías. Porque ese tiempo era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que era cuando los judíos, ¿cierto? Ellos salían y hacían enramadas, vivían por una semana afuera para recordar de dónde el Señor los había sacado, que habían sido esclavos y que habían estado vagando por el desierto por 40 años. Por eso era la fiesta de los tabernáculos. Como estaban en ese tiempo, Pedro dijo, yo voy a hacer una enramada para Elías, para Moisés, para ti. Pero ¿qué es lo que quería decirle yo a ustedes? En ese momento, el Señor mostró cómo Él era por dentro, su espíritu. Es como que imaginémonos que tenemos una ropa parecida a la de los buzos que se sumergen. Es como que hubiera tenido un cierre y comenzó a abrir el cierre. Y esa ropa es el cuerpo y el alma. A medida que va sacándose la ropa, se revela quién realmente es. Era su espíritu. Su espíritu. Y si usted y yo lográramos lo mismo, sacarnos, comenzar a bajar el cierre, y se abriera y se saliera a un lado el cuerpo y el alma, y se pudiera ver solamente nuestro espíritu, usted y yo se vería igual que Jesús en la transfiguración. Igual. ¿Sabe por qué? Porque nuestro espíritu está renacido y ahí vive Dios. Y la gloria de Dios sería la que iluminaría todo. No es su espíritu humano. Sería su espíritu conteniendo a Dios. Nuestro espíritu teniendo y mostrando al Dios eterno dentro de nosotros. Ese es usted, esa soy yo.
Ese es el Dios que usted tiene. Él nos quiso hacer así. Él quiso que viviéramos en este tiempo y no en el tiempo de la inocencia o en el tiempo de la ley. Él quiso que viviéramos en este tiempo para que nosotros lo mostráramos y para que usted sepa que su espíritu es como Jesús transfigurado. Yo soy como Jesús transfigurado por el tesoro que es Dios, por el tesoro que es la persona de Dios. Si usted pudiera abrirse, salirse y ver su espíritu, brillaría igual que Jesús en el monte de la transfiguración, por la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, porque nos da este privilegio tan grande de ser depositarios de su presencia, no de un poquito, no de algo de Dios, de su persona completa, de Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sean muy bendecidos. Sean muy bendecidos y los dejo con esta reflexión. Mis amados hermanos, siervos del Señor, siervas del Señor. Y cuando digo siervos y siervas no me estoy refiriendo a personas con cargos. Porque quienes somos pastores, no solo nosotros somos siervos de Dios. Siervo significa esclavo. No diga, ella es sierva, él es siervo porque es un pastor, porque es evangelista, porque es misionero, porque es apóstol. No. Siervo de Dios, esclavo de Dios, son las personas rendidas al Señor. Son aquellos que aman a Dios y que buscan a Dios. Y yo les estoy hablando a ustedes, siervos y siervas de Dios. Gente que ama la presencia de Dios. Gente que ama lo que tiene depositado dentro de ellos y que no quieren jamás herir y ofender a quien tienen viviendo dentro. Lo hacemos sin querer. Lo hacemos, pero nos duele. Profundamente nos duele cuando pecamos contra Él. Pero ¿sabe? No queremos, porque queremos honrar esa presencia, a este Dios viviendo dentro de nosotros. Sean grandemente bendecidos y nos vemos en un próximo video. Les invito a continuar viendo los videos porque estamos viendo cómo somos por dentro. Vamos en el punto 4 y son 10. Dios les bendiga ricamente. Amén.